Tú, no me traes. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento y publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo del Poder Judicial del Estado para su conocimiento y efectos procedentes. Tercero, remítase el presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución para su conocimiento y efectos procedentes. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 24 días del mes de septiembre de 2013. Cumplida su instrucción, diputado presidente. En desahogo del sexto punto del orden del día, se solicita a la primera Secretaría dar lectura al compendio del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Con su venia, diputado presidente, Constitución de Apatzingán de 1814, compendio del Supremo Gobierno Mexicano. A todos los que la presente vieren, saber que el Supremo Congreso, en sesión legislativa del 22 de octubre del presente año, para fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de esta América, mientras que la nación, libre de los enemigos que la oprimen, dicta su Constitución, ha tenido a bien sancionar el siguiente decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera, sustituir al despotismo de la monarquía de España un sistema de administración que, reintegrado a la nación misma que el goce de sus augustos e imprescriptibles derechos, la conduzcan a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos. Decreta la siguiente forma de gobierno, sancionado ante todas las cosas los principios tan sencillos como luminosos, en que puede solamente cimentarse una constitución justa y saludable. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posean, sino cuando lo exija la necesidad pública, pero en este caso tiene derecho a una justa compensación. A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. La libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública o ofende el honor de los ciudadanos.
de las supremas autoridades. Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán además dos corporaciones, la una con el título de Supremo Gobierno y 1814, a 199 años de promulgada, no se ha cumplido a cabalidad. Basta advertir, sin restar avances por supuesto, la situación comprometida de nuestra soberanía en general y de los recursos energéticos en particular, el escaso avance de la democracia, la precariedad de la división de los poderes, el retroceso del federalismo, el riesgo que corre la democratización del conocimiento y de la educación, el cotidiano incumplimiento de los derechos humanos y el regateo de los derechos sociales y sobre todo, por doloroso, el rezago en materia de felicidad. Anhelo máximo y central de la Constitución de 1814, plasmado en forma concreta pero suficiente en su artículo 24, que dice: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Por eso, como en 1814, es la hora de la batalla. La desigualdad hiere a la sociedad y es hoy la forma más cruda de injusticia y de violencia cotidiana en sus formas más calladas pero dolorosas. En la desesperación del desempleo, en la muerte evitable, en la enfermedad que no se puede atender por falta de dinero, en el hambre que muerde la esperanza, en el escaso derecho al agua potable, la inseguridad que socava y nulifica al Estado, desgarra el tejido social, desalienta el esfuerzo individual para la realización plena de mujeres y hombres en base a su esfuerzo y tiene a todos viviendo con miedo. La propiedad es incierta, no fructifica, no genera empleo, no comparte riqueza y no cumple con su hipoteca social. Y la libertad, relativa de por sí, vista como contenido, se escurre y agota por la inutilidad e incertidumbre de los continentes jurídicos. La guerra de independencia fue también una revolución social, estallada cuando la clase dominante dejó de ser hegemónica, cuando insistió en sostener un sistema inviable por desfasado, presto a dar falsas soluciones violentas a los problemas económicos, sociales y políticos de su tiempo, y sobre todo, cuando se desbordaron los contenidos éticos del sistema político de aquel tiempo. Fue ahí en donde el sistema virreinal mostró su propia naturaleza inhumana y corrupta. El paralelismo con lo que hoy sucede en nuestra patria es enorme. La de hoy es, ante todo, una crisis ética, una crisis de valores, una crisis moral para la que el Estado, en su situación actual, como ente político jurídico, ya no aporta remedios, sino más problemas, y está lleno de soluciones. Vale decir que poco falta para que deje de ser útil a la nación mexicana y a sus mejores y más genuinas causas. Ante esta situación, uno de los graves riesgos que existen es que se desconfíe de la política, culpándola de todo a causa de la irresponsabilidad de la que se ha venido denominando clase política. Otro riesgo es la inviabilidad del Estado debido a lo irreductible de las posiciones intolerantes. Y es que, por un lado, hay quienes se esfuerzan por exacerbar los ánimos y ahondar las contradicciones. Así les conviene. Por otro lado, están los que minimizan los problemas, los que publicitariamente generan percepciones optimistas
y camuflan su autoritarismo en una supuesta defensa del Estado de Derecho. También así les conviene. Unos y otros son contrarios al interés general de la nación. Los primeros lesionan su propia causa porque marginándola, la inutilizan convirtiéndola en sueño iluso. Los segundos, por estandartes de la codicia y la perversidad, se ganan el rechazo del pueblo. Poniendo en duda la utilidad de la política, se abona a la violencia. Cuando en Michoacán, como en México, necesitamos política auténtica, es decir, rediseñar el entramado institucional que ya no sirve a la mayoría del pueblo. Por eso es atinado y conveniente insistir en que la de hoy es ante todo una crisis de ética política, de asunción de responsabilidades del gobernante. La Carta Magna de 1814 es el documento pertinente para arrojar luz sobre la situación actual, para hurgar en la esencia del nutriente ético que guíe la acción política y el fortalecimiento y surgimiento de nuevas instituciones republicanas. A 2 siglos de distancia, en que paralelamente al desarrollo de la lucha de independencia se trazó un proyecto constitucional que enmarcó los principios fundamentales de nuestra nación independiente y soberana, conviene esbozar apuntes para la reflexión colectiva y el diálogo público y estatal. Michoacán, formadoras no solo del ámbito local, sino influido en el desarrollo nacional. Desde 1808, nuestro Estado inició la aspiración de soberanía y libertad que diversos sectores de la sociedad novohispana anhelaban. Una gran cantidad de criollos ilustrados encendieron la mecha de una insurgencia que terminaría con una de sus etapas precisamente aquí, en Apaxingán, con el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. De Apaxingán surgen los ideales de institucionalización política y jurídica de la independencia nacional, aquellos que arroparon los intereses de independencia, soberanía y autodeterminación de una sociedad en búsqueda de identidad nacional y felicidad individual. La presencia ética de la política como vínculo entre la aspiración social y la práctica gubernamental le otorga a la Constitución de Apaxingán una singularidad que marcó el desarrollo constitucional de 1824, 1857 y 1917, siguiendo el hilo conductor del humanismo político mejor expuesto en el liberalismo. El documento constitucional de Apaxingán, que recogió el pensamiento de los mejores michoacanos y mexicanos para robustecer la idea de colocar el interés supremo de la nación por encima de los intereses particulares. Asimismo, para establecer el gobierno según le conviniera a los intereses de la mayoría, a la que se le había negado su participación en la toma de decisiones. El concepto de soberanía marcó el inicio que daría forma al Estado mexicano, sorprendiendo la voluntad y el talento político de quienes la formularon, privilegiando el acuerdo sobre las diferencias individuales, la organización sobre la anarquía que reinaba en los múltiples grupos que se habían levantado en armas, porque previeron, además, que la política es para quienes piensan diferente y en la tolerancia saben arribar a los acuerdos. Y sin embargo, qué lejos está la ceguera de hoy del talento visionario de los constituyentes de la Apaxingán de ayer. En este Michoacán de don Vasco de Quiroga, y que fue cuna de José María Morelos y Pavón, de José Sixto Verduzco y de Ignacio López Rayón, criada fundamental de la Constitución de Apaxingán, se congregaron quienes forjaron un grupo glorioso de hombres ilustres, pero también una multitud de jóvenes resueltos y luchadores que, una y otra vez,
se han topado con la necesidad de gobiernos que han demostrado también estulticia para ahorrar el recuerdo de esta Constitución y otras gestas libertarias. No lo han logrado ni lo lograrán, porque el pueblo es el que empuja hacia adelante la rueda de la historia. La división del poder queda enmarcada con precisión en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sobresaliendo la creación del Tribunal de Residencia, el que se haría cargo de recibir quejas y acusaciones en contra de los funcionarios de los poderes constituidos. Había que acotar la corrupción y el interés personal que se había generalizado en la época virreinal. Había que postular la imperiosa necesidad que tenía la sociedad novohispana de que la corrupción manifiesta por el aparato de gobierno del virreinato fuera controlada por otro poder de similar fuerza. La cobertura en educación, junto con la libertad de expresión, fue una de las mayores preocupaciones de los insurgentes que ansiaban constituir los principios rectores y organizativos del nuevo país, quienes además dejaron plasmado su ideal democrático, donde la educación es un derecho intrínseco del hombre y no un producto de comercio, como algunos ahora quieren verlo. Para el gobierno democrático que idealizaron los constituyentes de Apaxingán, la educación debería ser una inversión prioritaria y no una oportunidad de lucro o para extraerle tributo. La educación como un proceso de formación de ciudadanos pensantes, dotados de herramientas para buscar la verdad, para ser mejores siendo buenos. Una educación, en síntesis, humanista, pública y gratuita. La universalidad del voto a partir de los 18 años es uno de los principios de carácter democrático que, con una gran visión, plantearon como medio de lograr el entendimiento en la diversidad, el acuerdo como razón del consenso para obtener un país a la medida de las aspiraciones de todos. La administración de los bienes públicos no se soslayó. Partieron del principio de organizar en primera instancia los gastos del gobierno, así como implementar un sistema tributario que conservara y acrecentara los bienes del ya casi cuajado Estado mexicano. Se tornaba indispensable equilibrar la economía debido a los gastos excesivos del gobierno virreinal, lo que generó una prolongada e insostenible crisis económica. Ahora, la crisis financiera del gobierno y el declive de la economía hay que pararlo con honestidad, sin impunidad, con eficiencia, sin opacidad en las cuentas, o sea, con justicia, y de ninguna manera haciendo que paguen los gobernados, tampoco permitiendo que unos pocos hagan el gran negocio con la deuda pública o perjudicando el desarrollo de los municipios, regateándoles lo que les pertenece. Antes que subir los impuestos, la Carta Magna de Apaxingán nos enseña que el gobierno debe ser moderado y honesto en el gasto, eficaz y eficiente en la gestión pública, molestándolo menos y fomentándolo más. En esto, la Constitución de Apaxingán debe ser brújula y destino. Hoy no podemos ignorar que son tiempos de reclamos y de exigencias, que los puños se tensan y las voces se convierten en gritos, que las molestias no se disimulan ante un sistema de salud desmadejado e insuficiente y ante un sistema educativo abandonado por décadas.